Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, por favor. Y nos ponemos todos de pie en reverencia de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 al versículo 10. Nos vamos a leer alternadamente en reverencia a la palabra de Dios. Yo leo el 1, ustedes el 2, hasta llegar al versículo 10. Amén. Apocalipsis 20, capítulo 1, a mi versículo 1 al 10, ¿ok? Y la palabra de Dios dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Ustedes el 2? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no enseñase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte tiene el descanso de los sacerdotes de Dios y de Cristo reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá Las naciones que están subacuando por la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena. y subieron sobre la anchura de la tierra y adoraron el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Todos versículo 10, por favor. Y el diablo, lo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra, gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos esta guía, Señor, para instruirnos, para guiarnos, Padre. Gracias por tu palabra que es predicada, Señor, y gracias, mi Dios, porque, Señor, tú nos hablas de una u otra manera, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana si hay alguien aquí, Señor, que no conoce de ti, Padre, que hoy sea el día, Señor, que regrese a casa, Señor, satisfecho de haber venido a tu casa a escuchar de tu palabra, Padre, y que seas el día, Padre, para su salvación, Padre. Mi Dios, te pedimos en este momento también por nuestros hermanos Martínez, Padre, por la pérdida de su bebé, Padre. Fortalécelos, dales paz, tranquilidad. Sabemos antemano, Padre, que tú tienes control de todas las cosas, Padre. Para ti sea la honra y la gloria, Padre. Bendice el servicio a continuación, Padre. Unge a nuestro pastor Gómez, Padre, para que tu palabra sea predicada y sea exaltada, Padre. Solamente a ti sea la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento. Señor le bendiga. Gracias por su paciencia y poder llegar al momento quizás más importante de nuestro servicio. Estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 20, ahí leyendo los primeros versículos. Fíjese ahí en el versículo al final que leímos, versículo 10, por favor. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba sentada la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Me encanta ese versículo porque nos ayuda a recordar, hermanos, que al final de todo el diablo va a perder. Podríamos decir, porque está escrito en la palabra de Dios, el diablo ya perdió. No está esperando su día. El diablo tiene a muchos engañados, haciéndoles pensar que no vale la pena la verdad, que no vale la pena una causa de Dios, que no vale la pena quizás la familia, que no vale la pena los morales de Dios, la Biblia, la lucha por los hijos, el testimonio, las almas, la iglesia. El diablo es un experto en mentir y engañar solo para usarlos y tirarlos a la basura cuando ha terminado con ellos. Su única intención es de destruirlos porque son la imagen de Dios, la creación de Dios, y de usar al hombre en contra de Dios y su testimonio. A través de la escritura, Satanás se presenta como el enemigo de Dios y del hombre. Su nombre significa adversario. Se encuentra 49 veces en la Biblia. La palabra hebrea y griega es Satán. La palabra diablo viene de la palabra griega diabolos, que viene de otra palabra griega, diabaio, que quiere decir acusador. Él acusa y nos calumnia, y él persigue al hombre para destruirlos. Mi mensaje de esta mañana se titula Si vale la pena. Si vale la pena. El diablo es astuto y él sabe que si él se manifiesta con todas sus intenciones, la mayoría de nosotros aquí nos vamos a dar cuenta de sus intenciones malas y vamos a darnos la vuelta y dejar en paz al diablo. Pero el diablo es astuto. Él está esperando la oportunidad para destruirnos, y su intención es destruirnos. Nos dice eso 1 de Pedro, que él anda buscando como león rugiente para buscar a quien devorar, de destruir, de hacer pedazos, de dividir hogares, dividir personas, relaciones, matrimonios, dividir iglesias, dividir amistades largas. El diablo es experto en dividirnos de nuestra relación con Dios. Se recordarán que la Biblia dice que él engañó y usó a Judas para destruirlo y en contra de Dios. Y cuando terminó de usar a Judas, lo tiró a la basura, haciendo lo que fuera a ahorcarse, a quitarse la vida. Él engañó a Ananías y Zafira para sustraer de la ofrenda que Dios había puesto en sus corazones darle a Dios en el Nuevo Testamento, en Hechos 5. Y cuando puso Satanás en su corazón de quedarse con mitad de la ofrenda, lo que sabían que tenían que darle al Señor, cuando se quedaron con eso, tuvieron que morir a consecuencia de su pecado por haber blasfemado en contra del Espíritu Santo de Dios. Él engañó a los cristianos de Corintios en contra de la sincera fidelidad de Cristo. Él tiene poder para cegar a la gente espiritual, según la palabra dice en 2 Corintios 4:4. Él puede causar una ceguera espiritual. Él se apoderea de la gente, según nos dicen Hechos 26:18 y Colosenses, que él tiene el poder de apoderarse de la gente. El apóstol Pedro nos advierte de él en 1 Pedro 5:8. Ya se lo dije, que tenemos un adversario, el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere, hermanos, desvalorizar en nuestra mente aquellas cosas que son de mucho valor para Dios. El diablo sabe que si él nos tira la carnada o la trampa al aire, ¿verdad?, que se vea a vista abierta, sabe que vamos a poder identificar: este es un ataque de Satanás. Mejor no me meto allá.
Pero el diablo también sabe que si puede atacarnos y hacernos o engañarnos en nuestra mente y comenzar con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, por ahí se va a agarrar el diablo para desvalorizar ciertas cosas en nuestra vida que son de suma importancia como cristianos. Por ejemplo, la palabra de Dios. En Apocalipsis 19:13, vayan ahí por favor, Apocalipsis 19:13. Dice la Biblia así en el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Está describiendo al Señor Jesucristo como el verdadero Rey, como el verdadero Dios que viene por fin sobre el caballo blanco, el jinete que es Cristo y viene a reinar sobre esta tierra. Dice que su nombre es el Verbo de Dios. Vayan a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Y esta cita no le gusta al diablo, porque él sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano, el diablo sabe que él no puede ir en contra el Verbo, y él sabe que si un cristiano se agarra, se apoderea, se apropia de la palabra de Dios en su vida, mi hermano, el escudo de la fe, la armadura de Dios, el diablo sabe que no puede vencernos como el maligno no puede. Cristo es el fiel y verdadero, el diablo es el mentiroso y el engañador. Él quiere destruir nuestra familia, y lo va a comenzar a hacer cuando comience a atacar o desvalorizar lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Su primer ataque contra el hombre fue la palabra de Dios. Le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. No es cierto lo que Dios dijo. Tú puedes comer de ese fruto, nada te va a pasar, no morirás. Estaba diciendo que la palabra de Dios es mentira. A través de la historia de la humanidad ha levantado hombres, ha levantado reyes, ha levantado príncipes, naciones para tratar de destruirla. Pero gloria a Dios que la Biblia dice, Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 4:15 dice la Biblia: el que quiere robar él quiere robar la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones antes de que dé fruto. Él sabe que el poder está en la palabra de Dios. Él sabe que esta mañana su vida, su hogar, su familia, su relación depende mucho de lo que usted escucha y lo que usted recibe y acepta de la predicación de la palabra de Dios. Por eso él es un experto en causar distracciones. Esta mañana le puso problemas en la mañana antes de salir de su casa. Algunas parejas vinieron en pleito esta mañana a la iglesia. Algunas familias vinieron apenas a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es experto de turbar nuestros pensamientos, de hacernos pensar en problemas, en afanes, en dificultades. ¿Por qué? Porque él no quiere que la palabra de Dios siembre vida, que ayude nuestra vida, que siembre vida en nuestra vida. El diablo quiere robar la semilla antes de que dé fruto en nuestra vida. Él pervierte la palabra de Dios. En Juan capítulo 4, cuando vino en el desierto a tentar a Jesús, él torció la escritura para atacar a Jesús. Y lo vemos a él citando escritura en contra de Dios. Pero Dios le contestó: escrito está. Escrito está. Diablo, tú no puedes engañarme tratando de torcer la palabra de Dios. La palabra de Dios es firme y es verdad y es eficaz, y ella es mi vida, es mi sostén. Y mi hermano, cuando el diablo quiere venir a usted, cuando el diablo quiere destruir su hogar, su matrimonio, sus hijos, usted y yo, es recomendable que nos paremos en la palabra de Dios. Ahí está nuestra defensa. Él nos fatiga y nos llena de vida con distracciones y afanes y vanidades para que nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6, vayan ahí por favor, Gálatas 6. El diablo es un experto y él quiere desvalorizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6. Es mi intención esta mañana exaltar la palabra de Dios.
Es mi intención esta mañana exaltar, mi hermano, que sí vale la pena ser fiel, sí vale la pena seguir adelante, sí vale la pena creyendo que Dios es capaz y puede cambiar toda circunstancia. Hermano, recuerde esta mañana que el diablo ya perdió. Gálatas capítulo 6, versículo 6 en adelante dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense el versículo 11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que está diciendo Pablo aquí a los Gálatas es que va a haber gente que va a querer torcer la palabra de Dios. Va a haber gente que le va a querer usar la palabra de Dios para engañarlo, para llevarlo por malos caminos, para no enseñarle sobre el camino de la vida, la verdad, la senda antigua, la verdadera camino del Señor, donde Dios nos quiere que caminemos. Va a haber gente que va a usar la palabra de Dios y la va a torcer para su propia conveniencia. Pero Cristo dijo: lejos esté de mí gloriarme en mí mismo, sino la palabra de Dios en Cristo, en la cruz de Cristo. Lo que estoy diciendo, mi hermano, esta mañana necesitamos regresar a la fuente de todo poder, a la fuente de toda nuestra fe, y es la palabra de Dios. Si vale la pena seguir creyendo en la Biblia, si vale la pena esperar en sus promesas. La Biblia dice en Isaías 40:31: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué, mi hermano? ¿Porque son hábiles? ¿Porque son fuertes? No, porque esperaron en Jehová. Siga creyendo, querido hermano, creyendo en Él, creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Sí vale la pena agarrarnos de la fe antigua. Sí vale la pena mantener los estándares altos. Sí vale la pena vivir para Dios, ser separados del mundo, aunque seamos los únicos todavía que quedan peleando por la santidad, aunque seamos los únicos raros peleando en contra de cosas mundanas, aunque seamos la única familia que todavía se agarra las manos en un restaurante y ora juntos para dar gracias a Dios, aunque usted sea el raro en el trabajo, que antes de comer usted ora allí sobre su comida. Sí vale la pena seguir haciendo lo que la palabra de Dios nos dice seguir haciendo. Si vale la pena todavía agarrar a nuestros hijos y leer la Biblia juntos. Hermano, yo sé que el diablo quiere hacerle pensar que no vale la pena. Yo sé que el diablo quiere hacerle pensar que para qué. Ya su situación en casa, su situación con sus hijos, ya no vale la pena. Ya está muy perdido la cosa. Pero yo recuerdo que quiero decirme, hermano, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. El diablo solo quiere desvalorizar la palabra de Dios, pero él quiere desvalorizar la familia. La Biblia dice en Apocalipsis 19, regresando ahí, Apocalipsis 19, versículo 18, por favor. Dice en el versículo 18, Apocalipsis 19, 18: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres de esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mi hermano, el diablo quiere destruir grandes y pequeños. Él quiere atacar la familia. Satanás atacó la familia en Génesis capítulo 3 cuando atacó a Eva. Y después a los primeros dos hijos, Caín y Abel, en Génesis capítulo 4.
Desde el principio del tiempo, Satanás ha estado atacando la institución de la familia, el hogar. En Apocalipsis 12:4, en profecía por venir, dice la Biblia que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Por qué? Porque la familia es una institución de Dios. Dios quiere y desea que nos multipliquemos. Satanás quiere que no le obedezcamos a Dios. Satanás quiere destruir la imagen de un hogar. Él quiere destruir la imagen de un hogar donde hay un padre y hay una madre tratando de agradar a Dios. Él quiere destruir a nuestros hijos. Él quiere desvalorizar lo que es la institución de la familia, la autoridad del hogar. En esta nación, mi hermano, cada día más se nos está quitando privilegios, derechos que tenemos bajo las leyes de nuestro gobierno, de nuestro país aquí, para poder guiar nuestros hijos a los caminos que nosotros creemos mejor para ellos, para disciplinarlos, para guiarlos, para amarlos, para meternos a la escuela que nosotros queremos. Cada día más esos derechos se están queriendo quitar, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta nación es horrible, porque esta nación es del diablo. No, porque hay un diablo, Satanás, que quiere desvalorizar la familia, el hogar. Él quiere que los hijos se levanten contra sus padres, que ya no haya respeto, que cada hijo piense que él puede y ella puede hacer como bien le parezca, que ellos pueden mandar sus vidas, que ellos tienen una opinión, que ellos pueden elegir, que ellos pueden escoger. Les recuerdo en esta mañana, hijos, la Biblia dice: obedeced a vuestros padres, honra a tu padre y tu madre. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero el diablo quiere quitar eso. Él quiere destruir el hogar. Él quiere destruir la familia. Hermana, el diablo quiere que usted se rebele contra su esposo. Hermano, el diablo quiere que usted abandone su familia, que deje el hogar, que deje a sus hijos sin crearse con papá. El diablo quiere eso. Él quiere que los hijos crezcan no respetando a papá. Y no ayuda, hermana, cuando usted critica al papá enfrente de sus hijos. El diablo quiere, hermano, que los hijos falten respeto a su mamá, y no ayuda cuando el papá ofende y menosprecia a mamá. No ayuda la causa de la familia cuando la familia no todos vienen juntos a la iglesia. No ayuda la causa de la familia cuando hay alguien en el hogar viviendo para el diablo y alguien tratando de vivir para Dios. No ayuda la causa de Cristo para la familia. Por eso, hermanos, el problema más grande en este salón no es finanzas, contrario a opiniones. El problema más grande en este hogar no es la economía, no es el presidente, no es esta nación, no es MTV, no es VH1, no es la televisión. El problema más grande en este hogar, aquí, en este lugar, son las familias. No hay estabilidad, no hay una santidad, no hay este anhelo, un pleito por pelear por las cosas buenas, pelear por nuestros hijos, pelear por nuestro matrimonio, no tirar la toalla, decir: nadie, el diablo cochino no va a destruir mi hogar, no va a destruir mi matrimonio, ya basta con el diablo, yo voy a pelear por mi familia. ¿Por qué? Porque sí vale la pena. Satanás quiere causar división entre los padres e hijos, pero Dios quiere que haya unidad. Fíjese Malaquías capítulo 4, por favor. ¿Cómo es que termina Dios el Antiguo Testamento? Malaquías capítulo 4, por favor. Último libro del Antiguo Testamento. Yo estoy peleando por la familia esta mañana. Estoy peleando por la palabra de Dios en esta mañana. Que la levantemos en alta, otra vez que ocupe primer lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que sea la televisión apagada cuando es tiempo de leer la palabra de Dios. Malaquías capítulo 4 versículo 6 dice así: y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con ¿qué? Maldición. Mano, la intención de Dios es unir las familias. La intención del diablo es dividir las familias. ¿Cómo está su familia en esta mañana? ¿Cómo está su familia? Ahora, yo sé que no hay familia perfecta. Yo sé que todos luchamos.
Yo entiendo eso. Yo sé que el diablo se está queriendo meter entre mamá y papá por sentimientos, por heridas, por traiciones, por lastimadas. Fieles son las heridas de los que nos aman, dice la palabra de Dios. Yo sé que el diablo quiere hacer eso. Él quiere causar una división entre nuestros hijos y los padres. Él quiere que aquí en la iglesia pretendamos que todo está bien, pero el momento que salimos de aquí y nos metemos a los carros y llegamos a la realidad de la vida, a la casa, ahí todo quien, nadie se habla. Los hijos metidos en los cuartos, los padres sin hablarse, no hay comunicación, ya ni siquiera se come junto en la mesa, ya no hay oración en el hogar, ya no hay un estándar, ya hay una devoción. Cristo no reina en el hogar. Es lo que el diablo quiere. El diablo quiere hacer pensar a la familia que es suficiente ir a la iglesia una vez a la semana. El diablo quiere que usted piense eso. Ya, y nomás con que cumpliste un servicio y todo va a estar bien. Yo le digo, mi hermano, entre más gasolina le eche a la familia, entre más poder, entre más palabra, entre más predicación, entre más compañerismo sano de cristiandad, de coro de niños, de coro de adultos, de servicio a Dios, entre más y más y más, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay un adversario, el diablo, que quiere destruir, y él no descansa. Él no va a su hogar una vez a la semana. Él está esperándolo ahorita en su casa. Él no descansa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el día del Señor, domingo también. Pero hay familias que están perdiendo la causa, están perdiendo su familia. ¿Por qué? Porque piensan la mentira más grande del diablo, que una vez a la iglesia entre semana es suficiente para nosotros. Me gustaría retarles esta semana: ¿por qué no comen hoy? Vayan a casa y comen un banquetazo y no coman el resto de la semana. ¿O no? Eso no. Eso no. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. Y yo le digo, entonces, ¿qué de la vida, de la salud, qué de la vida de su familia? ¿No ve que se está muriendo? ¿No ve dónde están sus hijos en esta mañana? ¿Cómo están espiritualmente? ¿Cómo está su matrimonio? Yo le digo, entre más, dame más, Señor, de ti. Porque mi única esperanza es Dios. No hay nada bueno en mí. Yo no puedo ser un buen esposo, un buen padre, aparte del Señor. Hemos entrado en una religión falsa. El cristianismo no es una religión, es una relación. Y déjame decirle, recordarles, mis queridos hermanos, si usted solo habla con su cónyuge, con su esposa, su esposo, una vez en toda la semana, y no se habla toda la semana, hasta que venga el mismo día, la próxima semana, tarde que temprano su hogar se va a dividir y van a querer divorciarse. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. La comunicación es el fundamento de cualquier armonía en el hogar o en cualquier lugar. ¿Cómo está su comunicación con Dios? Cristo mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo está edificando su hogar? Yo no quiero que mis hijos pregunten, ¿vamos a ir hoy a la iglesia, Daddy? Yo quiero que sepan que a la casa de Jehová iremos. Josué lo dijo de esta manera: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo le imploro y le suplico, varones, porque les amamos, porque hemos estado orando por ustedes, yo les suplico en el nombre de Cristo que hoy haga un pacto y decir, ya voy a dejar de andar creyéndole al diablo, ya voy a dejar la comunidad, ya voy a dejar lo que yo pienso atrás, y voy a comenzar a buscar a Dios. Si yo me busco a Dios, si yo me entrego a Dios, entonces mi familia va a tener que seguir mi ejemplo. ¿Por qué? Porque los hijos están llorando, gritando con toda su rebeldía y toda su indiferencia y todo su silencio. Papá, necesitamos un papá espiritual, necesitamos un papá que ore, necesitamos un papá que camine con Dios. Oh, hermano, le estoy diciendo, la necesidad más grande que mi familia tiene es que yo camine con Dios. No una casa grande, no un carro del año, no una ropa más fina, no los juegos de videos más modernos, no la televisión de 72 pulgadas. Necesita un padre que camine con Dios, porque ahí es la fuente de bendición. No importa cuánto dinero usted gana al año, si usted no le está dando una herencia espiritual a su familia, usted está perdiendo la lucha por su familia. Y hay un diablo que está poniendo estaca,
Está poniendo estacas en su familia. Está poniendo, clamando el corazón de este hijo, clamando el corazón de esa hija, clamando esa relación, clamando por acá, y introduce amistades, introduce novios, novias, para robar el corazón de nuestros hijos de lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto y quiere destruir su familia. Estoy peleando por la familia esta mañana. ¿Por qué? Porque la familia vale la pena. Otra área que él quiere desvalorizar es la iglesia. La Biblia dice en Apocalipsis 26, los de la primera resurrección rodearon el campamento de los santos. Menciona los que fueron arrebatados con Cristo, la iglesia de Cristo, el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los creyentes, los de la primera resurrección. Satanás quiere minimizar la importancia y el valor de la iglesia. Hoy en día ha levantado iglesias falsas como Alcance Victoria, Casa del Alfarero, centros de alabanza, centros de enseñanza bíblica, Campus Crusade, Cumplidores de Promesa, Calvary Chapels, y no diga a todos los evangelistas que quienes quieren nuestras ofrendas, pero cuando usted le necesita, no están ahí para usted. Creen en una iglesia universal, invisible, pero quieren tu dinero visible. Cristo pagó el precio por la iglesia, y Él nos manda que la amemos y sostengamos y que nos entreguemos por la iglesia. Las puertas del Hades, dice la Biblia, no prevalecerán contra ella. El diablo quiere causar división, problemas, quiere debilitar la iglesia, y hay veces que nos hace pensar que no vale la pena y nos hace participar con Él en su ataque de los hermanos, en la acusación de los hermanos. Pero hermanos, nosotros no somos del enemigo. Ya dejemos de pelear los unos contra los otros. Vale la pena pelear por la iglesia. Vale la pena pelear por la ganancia de almas, que todavía funciona el ganar almas. Dios quiere que seamos ganadores de almas, que prediquemos el evangelio, que demos las buenas nuevas en Judea, en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Todavía funciona la iglesia local. El diablo quiere debilitar las ofrendas. Él quiere debilitar la falta a los servicios. Sigue diciendo en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estimularnos los unos a los otros a buenas obras. Qué importancia es la iglesia local, donde nuestros hijos pueden crecer, donde pueden hacer buenas amistades, donde pueden conocer de la palabra de Dios los estándares. Pueden nuestros hijos crecer en sabiendo que tienen que respetar a mamá, papá, que tienen que honrar a Dios con sus bienes, tienen que temer a Dios. Yo le digo en esta mañana, la necesidad más grande que hay en nuestra sociedad es el temor de Jehová. Dese cuenta cómo están los parques el día domingo. Dese cuenta cómo están las tiendas el día domingo. Hace unos 30, 40 años atrás, el día del Señor todavía era sagrado. Se cerraban tiendas, se cerraban mercados, se cerraban